Bien, estamos de vuelta a un bloque más de este espacio informativo, aquí por las pantallas de 5 Días Televisión, trayéndoles como siempre innovación, noticias y conversando con los referentes, yendo al punto de partida a conocer un poco de cuál es el camino, cuál es la tendencia que se está tomando en muchos ámbitos. En este caso vamos a hablar de varias cosas, de emprendedurismo por un lado, pero también de un segmento muy interesante como el de las plantas medicinales. ¿Y por qué? Esto ya lo vamos a adelantar en instantes más. Los presento a nuestro invitado de la tarde, a quien le agradecemos por su valioso tiempo para con nosotros. Vino aquí hasta 5 Días Televisión. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Enrique Báez. Él es director actualmente de la incubadora de empresas de la UNA, mejor conocida como Incuna, para hablarnos un poco de todo lo que se está desarrollando en el ecosistema emprendedor nacional y de lo que se viene también para más adelante. Ingeniero, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en Piso. Muchísimas gracias, David. Gracias por este espacio, gracias por el tiempo que nos estás brindando a nosotros. Y un saludo para vos y para toda la teleaudiencia de 5 Días. Tenemos dos temas que en un principio podrían sonar totalmente inconexos, pero hay un punto de conexión en el medio que precisamente tiene que ver con el emprendedurismo, con las legislaciones y con incentivar más lo que es el sector de las plantas medicinales. Pero primero arrancar con esto, ingeniero, con el Incuna. Tengo entendido que está hace muchos años ya el Incuna incentivando, motivando todo lo que son proyectos, innovaciones y que hoy día vemos resultados y empresas incluso que se han consolidado en el mercado. Así mismo es, David. La Incuna tiene aproximadamente 15 años. Estoy en la Incuna desde hace más o menos 3 años, cuando asumió la nueva rectora, que es la doctora Zul Libera. Armó su equipo y integramos básicamente la parte de emprendedurismo. Así que con la incubadora de empresas de la UNA estamos trabajando más o menos desde el 2019. Muchos proyectos tenemos con emprendedores, muchos trabajos ya que se hicieron anteriormente, muchas actividades, pero básicamente lo que quiero hacer énfasis es lo que te decía hace rato, que el ecosistema emprendedor y la mentalidad emprendedora es algo que se está promocionando en una forma muy novedosa a nivel mundial. Sí. No tiene 15 años. Sí. Y aquí en Paraguay más joven aún, ¿verdad? Entonces, sí. El ecosistema emprendedor básicamente arranca con mucha fuerza, aunque no creas, con la pandemia. Sí. Cuando la gente empezó a vivir lo que fue la pandemia y lo que nos tocó a nosotros también y aprendimos también muchas actividades y muchas, diríamos, modos de vivir, modos de desarrollarnos, lo que nos exigió un poco el entorno de la pandemia con el COVID y demás, mucha gente quedó lastimosamente sin sus trabajos tradicionales, ¿verdad? Sí. Entonces eso hizo de que también se despertara un poco la mentalidad y las ganas de emprender de la gente. Y eso fue algo muy positivo para nosotros. Tratamos de capitalizar ese impulso, esa nueva tendencia, esas nuevas ganas de la gente, y le dimos desde la Incuna la posibilidad de que puedan acercarse a nosotros y podamos trabajar conjuntamente para desarrollar sus proyectos específicamente y llevarlos adelante, ¿verdad? Así que eso es lo que hicimos, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un equipo técnico fabuloso, tenemos una metodología también que estamos desarrollando dentro del ecosistema emprendedor y básicamente estamos también concretando varios proyectos con nuestros emprendedores. Es algo muy satisfactorio. Tenemos emprendedores tradicionales con proyectos tradicionales, diríamos, de negocios tradicionales, y también tenemos emprendedores que tienen proyectos de base tecnológica. Okay. Y eso es algo fabuloso. Realmente para mí fue una satisfacción apoyar un poco todo este proceso de la mentalidad emprendedora dentro del ecosistema emprendedor, que hasta ahora tuvimos resultados bastante positivos. Qué bueno, y se me comentaba, ingeniero, también detrás de cámaras, de que Incuna forma parte de Incupar, mucho más grande, conforma muchas más incubadoras a nivel país, que también miles de proyectos están detrás y hoy también son empresas ya tangibles en el mercado. Asimismo, Incupar es la Asociación de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos del Paraguay, del cual actualmente me toca también presidir esa asociación. Y estamos trabajando con todas las incubadoras que están en nuestro medio, ¿verdad? Tanto nacionales como también privadas, ¿verdad? Entonces, la idea, y el Parque Tecnológico de Itaipú, por supuesto, ¿verdad? Que también integra
parte del equipo de Incupar. Tenemos un valioso apoyo y un gran apoyo del Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de MIPYMES. Eso hay que reconocer y agradecer muchísimo al viceministro Isaac Godoy, que está, diríamos, llevando adelante todo este proceso para el fortalecimiento de las microempresas en Paraguay. ¿Qué es lo que queremos con los emprendedores? Lo que buscamos con nuestros emprendedores es que el día de mañana ellos puedan convertirse en microempresarios y puedan vivir y desarrollarse de su actividad particular. Exacto. Y que no estén pensando justamente en, me voy a recibir, por ejemplo, un estudiante que se va a recibir de la universidad y está pensando en dónde colocar su currículum para tener un poquito, diríamos, oportunidades laborales. La idea es justamente tratar de que esta mentalidad emprendedora podamos promocionarlo, incentivarlo y que estos emprendedores puedan surgir y puedan trabajar desde su actividad particular. Qué bueno eso realmente, ingeniero. Y justamente pasando un poco al otro tema y se preguntarán qué tiene que ver las plantas medicinales. Tiene mucho que ver porque conversábamos con el ingeniero. Es un nicho que todavía no ha sido explotado del todo, necesita mucha regulación, legislaciones que puedan ayudar a, digamos, impulsar lo que hoy está generando. Yo le digo nicho entre comillas, pero un sector importante que está moviendo millones de dólares al año y que si tuviese las condiciones, la visibilidad y una inversión más idónea y por qué no insertar mayor emprendedurismo en este sector, veríamos un despegue impresionante. Realmente, el sector de las plantas medicinales es un sector, vamos a llamarlo muy informal hasta hoy. Sí. En el sentido de que es una tradición ancestral nuestra, siempre lo tratamos de esa forma y lo que nos dimos cuenta de un tiempo a esta parte es que es un sector fabuloso como un medio de desarrollo y como una actividad económicamente productiva para muchísima gente. Sí. Tanto así que, por darte un ejemplo, nuestras mesiteras que están vendiendo los pojaronzá y los yuyos para nuestro mate, para nuestro tereré, en su mesita, que están trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 12 más o menos, las 11:30, 12 del mediodía, que es el horario matutino, es donde se consumen nuestros pojaronzá y demás. Con esa actividad, estas personas están pagando su alquiler, están pagando la educación de sus hijos, sí, están comiendo, están viviendo. Sí. Y es un rubro hasta hoy muy informal. Entonces, lo que queremos justamente trabajar en sinergia con el Ministerio de Industria y Comercio, sobre todo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es tratar un poco de que este rubro sea reconocido y pueda integrar el paquete tecnológico como un rubro, diríamos, alternativo dentro del programa de diversificación agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Por qué? Y porque al integrar esa cartera vamos a tener asistencia técnica, vamos a tener técnicos especializados y también vamos a tener asistencia crediticia. Entonces, lo que queremos justamente es impulsar este sector para incluirlo dentro de ese paquete y que de esa forma también podamos ir formalizándole a la gente y a todos los que están involucrados trabajando con las plantas medicinales. Mencionaste de que se está exportando las plantas medicinales del Paraguay. Hoy tenemos básicamente unas cuantas empresas que ya hace un tiempo están trabajando en la parte de producción y comercialización, tanto a nivel local como también a nivel internacional. Sí. Te estaba diciendo de que hoy, si miramos las estadísticas de exportación, estaremos alrededor de 4.5 o 5.5 millones de dólares al año. Lastimosamente están saliendo sin una partida arancelaria específica. Están saliendo con la partida arancelaria de té y las demás. Entonces sale como materia prima, exacto, no sale como alimento. Entonces, otra tarea que también tenemos a nivel institucional es tratar de que Paraguay pueda conseguir el Códex Alimentario para el sector de plantas medicinales. Entonces, allí, al tener el código de alimento, automáticamente también vamos a tener una partida arancelaria específica y ya no va a salir como materia prima, sino va a salir como alimento. Y eso tiene otra cotización. Totalmente. Y me decía, ingeniero, que bueno, el sector de las mesiteras, que es más informal, ellos no producen básicamente. Entonces sería interesante también capacitarles, dotarles de mayor asistencia para que puedan tener producción y trazabilidad al mismo tiempo. Así mismo es. Nuestras mesiteras y todos los que están, diríamos, vendiendo dentro de ese esquema, entre comillas, informal, sí,
allí no hay tampoco un sistema de salubridad muy específico, ¿verdad? Exacto. Entonces, simplemente consumimos el Pojaronzai, las plantas medicinales que compramos de nuestras mesiteras y nuestras mashú, como se le dice, ¿verdad? Sí. Confiando un poco de que han sido previamente higienizadas, ¿verdad? Sí. Pero en realidad hay mucha tarea por hacer. Y como bien lo dijiste, no son nuestras vendedoras, no son productoras. Básicamente lo que ellas hacen es llegar hasta los centros de acopio, los centros de distribución y comprar más o menos por cierto valor, unas 15 o 20 tipos, clases o especies diferentes de Pojaronzai y plantas medicinales, y lo vuelven a revender y lo compramos nosotros, ¿verdad? Para consumir como consumidores finales. Pero en realidad hay un segmento importante de productores de plantas medicinales que no producen todas las especies y todos los tipos que estamos consumiendo, sino hay ciertos rubros que sí se está produciendo y se está comercializando, como por ejemplo el cedrón paraguayo, el cedrón capií, el romero, el burrito, el orégano. Esos son rubros que sí se están produciendo a nivel de los pequeños productores. Ellos están produciendo. Y después están los otros, las otras plantas medicinales o Pojaronzai que son totalmente de costumbres extractivas. Es decir, ahí tenemos gente que están ingresando en las zonas despobladas, en los pequeños montes, en los baldíos, entran con su machete, con su pala y van extrayendo un poco, ¿verdad? Y lastimosamente todavía no tenemos hoy una cultura de reproducción de esas especies, ¿verdad? Y eso pone en riesgo un poco el equilibrio del ecosistema, ¿no? Totalmente, porque es una práctica, diríamos, extractiva que a la larga lo que vamos a conseguir es que se conviertan en especie en peligro de extinción. Exactamente. Exactamente, es ahí donde es demasiado importante hacer el seguimiento, llegar a conversar, ¿por qué no? Porque hay asociaciones también de esta clase de comercializadores que, bueno, deberían de estar al tanto también y aunar esfuerzos tanto en el sector privado como público para poder llevar adelante iniciativas que realmente puedan ayudar a estos segmentos a salir a flote. ¿Por qué no motivar a un emprendedor a que se alíe con pequeñas asociaciones de productores y así en sinergia, por un lado, fomentar más el trabajo formal y por otro lado, llegar a ofrecer algún producto innovador? Está bien acercarse todo el tiempo al mercado 4 de preferencia, pero tener esa calidad, esa garantía de que uno está realmente accediendo a un producto de calidad con todos los procesos de cuidado e inocuidad que deben de tener los alimentos, es, digamos, un doble punto a favor que más adelante le va a ayudar a este emprendedor o a estos comercializadores a salir adelante con su producción, y es muy interesante esto. Ahora, hablando un poco, volviendo al tema del INCUNE, ingeniero, muchos proyectos al año se están moviendo, muchos emprendedores se acercan y tienen que cumplir con ciertos requisitos en el sentido de que tienen que estar o tuvieron que estar vinculados a la UNA. Básicamente, en un principio estábamos trabajando con los estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, sobre todo estudiantes de los últimos años, pero a partir de más o menos, diríamos, lo que comenzó con la pandemia, abrimos la INCUNA al público en general. Entonces tenemos gente que está, diríamos, vinculada a la universidad y también tenemos gente externa a la universidad. La INCUNA tiene un mecanismo de trabajo y tiene una metodología, como te había adelantado anteriormente, y es justamente por el proceso que tiene que llevar el emprendedor dentro del esquema. Tenemos un periodo de preincubación, tenemos un periodo de incubación y tenemos un periodo de post-incubación. Okay. Entonces, el periodo de preincubación es un periodo básicamente en donde el emprendedor se acerca, nos cuenta su proyecto y a través del equipo técnico que estamos trabajando, lo que hacemos es tratar de que esa idea de proyecto lo volvamos en una visión de negocio. Exacto. Entonces, a partir de allí se firman unos acuerdos y unos convenios con la universidad para que el emprendedor pueda integrar el proceso o pueda arrancar con el proceso de preincubación de su idea. Y eso lleva más o menos unos 6 meses. Es lo que tenemos estipulado. Depende un poquito de cómo también el emprendedor va avanzando per se con su propio proyecto. Una vez culminado ese proceso de preincubación, básicamente en donde elaboramos el famoso lienzo Canvas, que es básicamente un mapa de situación de lo que es la idea de negocio,
Para pasar al proceso de incubación, lo que trabajamos con el emprendedor es en elaborar su plan de negocio. El plan de negocio es algo muy importante, es algo fundamental dentro del proceso, porque nos da exactamente la visión técnica de lo que es el proyecto. Ahí nos damos cuenta de lo que es la viabilidad real, tenemos análisis y estudios de mercados, tenemos también trabajos para, diríamos, terminar y consolidar lo que es el producto mínimo viable, que diríamos el producto o el servicio del emprendedor que lo va a trabajar. Y eso es fundamental porque por más que no consigamos, diríamos, fondos para el emprendedor en ese momento, con el plan de negocio el emprendedor lo que puede hacer es acercarse, por ejemplo, a los entes financieros. Porque un banco privado o una banca pública, cuando uno se acerca, lo que te va a pedir es un poquitito ese plan de negocios, sí, ¿verdad? Y tu flujo de caja y demás para ver realmente que tu actividad puede ser rentable y que el banco puede incurrir en una inversión contigo a través de un préstamo y va a tener la certeza y la seguridad que va a recuperar ese capital. Claro. Entonces, eso es un poco lo que estamos trabajando. Pero también, como te decía anteriormente, estamos trabajando a nivel institucional con mucha sinergia, tanto con el Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de MIPYMES, y también con el Consejo de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT, que hoy básicamente es uno de nuestros entes, diríamos, financiadores más importantes dentro del ecosistema emprendedor. Porque el CONACYT, diríamos, entre todas sus ventanillas de financiación, también abren ventanillas para promoción de proyectos, diríamos, para emprendedores, sobre todo que tengan base tecnológica, por ejemplo. Exacto. Y entonces, ahí se acercan muchos emprendedores con sus proyectos interesantes, con mucha tecnología increíble. Tuvimos emprendimiento de todo tipo para elaboración de aplicaciones, apps, plataformas, increíble. Y también te puedo adelantar de que tuvimos también una gran satisfacción de trabajar con el CONACYT, porque de básicamente unos 13 o 14 proyectos que trabajamos con nuestros emprendedores, tuvimos un financiamiento o conseguimos el financiamiento para el 50%. Qué bueno eso. O sea, en realidad tuvimos una muy buena producción desde la INCUNA. Sí, porque a nivel financiero muchas veces los proyectos de emprendedores o MIPYMES principalmente son riesgosos. El perfil crediticio de un emprendedor es riesgoso. Eso se tiene que entender también porque el sector bancario se está arriesgando mucho al otorgar un gran crédito a un pequeño emprendedor, y más todavía si no tiene un plan de negocios, una trazabilidad, un esquema bastante sólido inicial, o ya no tiene años de que haya iniciado el proyecto. Es muy difícil realmente poder financiar pequeños proyectos. Claro, así como bien lo dijiste, es un riesgo compartido, ¿verdad? Si es que se va a llevar adelante un esquema de financiación, va a haber un riesgo compartido. La banca pública y la banca privada te exigen muchísima documentación y sobre todo te exigen, diríamos, las tasas internas de retorno y el VAN y los flujos de caja que realmente estén acorde un poco y sean positivos para que el banco pueda arriesgarse, digamos, a financiar un emprendimiento como eso. Y justamente el CONACYT, vamos a hablar de vuelta del CONACYT, entra en esa parte para financiar ese proceso de riesgo con el emprendedor. Y los emprendedores se acercan y están muy interesados en acceder a esos fondos porque ven como una oportunidad para que puedan, diríamos, acceder a ese capital semilla o capital riesgo para poder llevar adelante sus proyectos. Entonces, como te decía, tuvimos una gran afluencia de emprendedores que llegaron a nosotros muy interesados en, diríamos, presentar sus proyectos al CONACYT. Lo que hacemos nosotros es, le adecuamos todo ese proyecto, como te decía anteriormente, en volverla, ese proyecto, volverlo en una visión de negocio. Exacto. Y que realmente eso podamos plasmarlo dentro del marco lógico que nos exige el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el ente financiero real, y que a través de un consejo, diríamos, de profesionales y representantes del CONACYT, también hay como un comité de evaluación de proyectos, ¿verdad? Y a partir de ahí se eligen los proyectos que van a ser financiados, que tengan un componente de innovación, que es muy importante dentro del proceso, etcétera.
Qué interesante lo que nos comenta, ingeniero, y se me viene a la mente nomás también que de acá de 5 días nosotros apoyamos muchísimo el emprendedurismo. En el diario todos los días sale publicado un emprendedor a nivel país que de forma disruptiva está lanzándose al mercado, que tiene 1 año, 2 años de vida con su proyecto, tratando de visibilizar y mostrar un poco también de esto, porque las estadísticas, si bien algunas un tanto negativas, muestran de que el sector más informal también es el del emprendedurismo, digo bien, con un 64% del mercado. El tiempo de vida de las MIPYMES es muy corta muchas veces, pero también el contraste es que más del 98 a 99% de todo el tejido empresarial nacional está conformado por MIPYMES y por emprendedores. Por ende es un tema que no podemos dejar de lado, que no podemos dejar de mostrar y visibilizar el trabajo que se está realizando actualmente. Así mismo, David. Es un sector que se va a ir consolidando poco a poco. Sí. Parte de lo que es el esquema productivo a nivel nacional, a nivel empresarial, las microempresas hoy son las que, son las que siguen sosteniendo básicamente gran parte de la economía del país. Si bien tenemos rubros de exportación, rubros importantes como nuestros commodities, que generan mucho desarrollo y generan divisas para el país, también tenemos a nuestros emprendedores que el día a día están básicamente con su trabajo, diríamos, aportando un poco ese capital a nivel nacional que es muy importante y que ocupa, como dijiste, más del 70 o el 80% de la mano de obra local. Es fundamental el ecosistema emprendedor a nivel nacional hoy y a nivel mundial, ¿verdad? Simplemente para comentarte, una de nuestras emprendedoras hoy que está trabajando con básicamente la parte ambiental, está elaborando papel de reciclaje. Qué bueno eso. Y papel con semillas, y ahí básicamente uno de sus productos es, por ejemplo, una tarjeta personal que le mandas a hacer a ella, te hace una tarjeta personal con semilla. Okay. Esa tarjeta se te cae en el suelo y va a salir una plantita. Qué bueno. Porque eso tiene semilla dentro. O sea, es algo muy innovador y es algo muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque ya le están contratando del exterior. Ah, qué bueno. O sea, estamos haciendo desde la Incuna también, diríamos, productos para exportación. Eso es algo realmente muy novedoso a nivel de incubadora, ¿verdad? Y aprovechando esa tendencia también de todo lo sustentable y sostenible que se busca a nivel mundial hoy. Totalmente. Por ejemplo, hay una tienda de ropas que ahora le pidió a ella que todas sus etiquetas sean justamente de papel reciclado. O sea que bueno eso. Hoy está trabajando básicamente ya como un producto de exportación. Qué bueno, eso es sumamente loable y destacable entonces. Ingeniero, del 2020 a esta parte, ¿cuál es más o menos la tendencia de proyectos que van llegando o se van formando en el Incuna? Bueno, los proyectos y la tendencia básicamente que estamos, diríamos, recibiendo casi todos los días, todos los meses, va un poquito de lado, desde lo que te decía, como proyectos de base tecnológica. Es decir, hoy la tecnología es una herramienta fundamental para un emprendedor y para llevar adelante sus ideas. Los proyectos, como te decía, el desarrollo de nuevas aplicaciones, el desarrollo de plataformas, etcétera, es algo realmente fundamental. Quiero contar una anécdota. Sí. Cuando en el 2019, octubre, noviembre del 2019, estábamos arrancando, diríamos, los trabajos finales de ese año. Se acerca un emprendedor con un proyecto para crear una app para el servicio de delivery de los supermercados. Okay. Yo lo escuché, recuerdo, estuvo con nosotros, me comentó y me pareció muy interesante, pero el mercado era muy pequeño porque tuvimos que hablar con un gerente de supermercado y yo le consulté si hacían los servicios y me decían que sí, ellos tenían su servicio, tenían su call center y tenían los servicios de delivery, pero era a nivel de llamadas telefónicas. Claro. ¿Verdad? Entonces, y bueno, ¿y cuánto es el servicio? ¿Cómo es el servicio? ¿Cada cuánto hace? ¿Qué cantidad a la semana? Me decía, mira, nosotros tenemos un servicio diario más o menos y tenemos como 4 o 5 deliveries por día. En la semana tenemos más o menos 30, 40 carritos que estamos llegándole a la gente. ¿Y quién es el mercado principal? Y me decía, bueno, son gente que no pueden acercarse al supermercado
porque básicamente tienen algún tipo de dolencia, algún tipo de impedimento que les dificulta llegar al súper, entonces utilizan nuestro call center y básicamente también estamos cubriendo esa demanda. Entonces, recuerdo que me volví a juntar con el emprendedor y le dije, bueno, mira, me parece fabuloso esto, solamente que tenemos que hacer un estudio un poquito más exhaustivo de lo que es el mercado, porque es un mercado muy pequeño, le dije. Un mercado muy pequeño, estamos hablando de esto. Bueno, pasó el tiempo, marzo, abril, llega la pandemia, era el proyecto del año. Fundamental del año. Le buscamos al emprendedor por todos lados para que vuelva, porque los supermercados, de estar con un servicio de 25, 30 carritos, 40 a la semana, pasaron a 400, a 600. Impresionante. Impresionante. No hubo call center que aguantó, no hubo sistema, plataforma que aguantaron. Entonces, digo nomás, es las situaciones que de repente también la vida en sí te va mostrando o se van desarrollando, también te generan ciertas oportunidades. Sí. Así que en ese momento fue nuestro emprendedor más buscado. Qué bueno eso, y encontrar también la oportunidad y el momento para un proyecto, ¿no? Porque a veces tenemos una muy buena idea, pero quizás no es el mejor momento para que nazca. Así mismo, y es lo que nosotros creíamos con este emprendedor hasta que llegó el momento y fue el proyecto más importante. Realmente el desarrollo de un proyecto, de un emprendimiento, es así como lo dijiste, ¿verdad? Tenemos que tratar de afinar, buscarle un poquito la sostenibilidad y sobre todo la continuidad y la proyección en el tiempo, ¿verdad? Es lo que hace justamente la sostenibilidad de cualquier tipo de emprendimiento. Qué bueno eso realmente. Ingeniero, un poco para ir redondeando y quiero volver al tema de las plantas medicinales. Hoy, ¿cuáles son los avances que tenemos a nivel de gobierno? ¿Hay apoyo? ¿Tenemos respuestas por parte de las carteras? Sí. Hoy estamos, diríamos, retomando de vuelta lo que fueron unas tareas que se iniciaron más o menos hace 15 años atrás, con un proyecto de desarrollar un proyecto de ley específicamente para el sector de fitoterápicos del Paraguay y para el sector de plantas medicinales. Entonces, desde el año pasado, antepasado, ya conformamos una asociación de productores de plantas medicinales del Paraguay. Hoy esa asociación básicamente está teniendo protagonismo, ya que está firmando convenios con las universidades, ya firmó también con la Universidad Nacional de Asunción, creo que en estos días está firmando también con el Infona, con el IPTA, y son básicamente actividades que le van a dar cierto soporte y cierta sostenibilidad también a las actividades que vamos a ir proyectando a favor del sector. Entonces, como te decía, una de las actividades y tareas pendientes que tenemos y lo vamos a carretear es justamente trabajar un poco en que el rubro de las plantas medicinales tenga una recategorización a nivel nacional, a nivel institucional, trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Industria y Comercio, primero que integre una cartera de rubros no tradicionales dentro del paquete tecnológico del MAC, y segundo, trabajar un poco también en lo que es el código arancelario y el códex alimentario con el Ministerio de Industria y Comercio y el INAN y todas las instituciones involucradas un poquitito, ¿verdad? Si bien hoy las plantas medicinales como tal tienen un sustento importante dentro de lo que es la Dirección de Vigilancia Sanitaria, que es DINAVISA, con quien también estamos trabajando muy de cerca, el espectro general, el espectro global, nos obliga a que vayamos también carreteando con estas actividades pendientes para que todo el sector vaya posicionándose y afianzándose como un rubro interesante y que podamos también darle las oportunidades a los que están involucrados tanto en la parte de producción, comercialización y exportaciones dentro de un marco legal. No sé si le complico con esta pregunta, ingeniero, pero ¿hay datos de cuánta gente se mueve en este sector? Tenemos datos básicamente de gente que están, diríamos, involucrados en diversos sectores o diversos eslabones de la cadena. Tenemos bien identificadas a productores que están en el campo, sabemos qué tipo de productos están haciendo, qué tecnología están utilizando, también muy rudimentaria, por supuesto, muchas, ¿verdad? También tenemos datos de acopiadores que también están trabajando en el sector, tenemos datos también de agroindustrias que también lo están utilizando, y los datos de los exportadores. Exacto.
Entonces, tenemos una gama importante de actores que están involucrados dentro de la cadena. Y lo que queremos justamente también es valorizar y poner un poquito en el tapete es el rescate de la tradición del uso de las plantas medicinales por su condición medicinal. Sí. Mira, para darte un ejemplo, hace más o menos unos años atrás, dentro de las actividades que vinimos haciendo con otras instituciones, recuerdo que llegó un italiano de la agencia de cooperación, justamente para apoyarnos en una actividad con el sector de plantas medicinales. Estábamos haciendo, creo que, un simposio en ese momento. Entonces, llegó el italiano, estuvimos trabajando con él, era un especialista en la parte fitoterápica, y al mediodía salimos a almorzar, ¿verdad? Y nos fuimos a almorzar, y luego al salir, me dice el italiano: ingeniero, me dice, ¿por qué hay tantas farmacias aquí en Asunción? Me dice. En una cuadra había 4 farmacias. Sí. Es que están tan enfermos ustedes, me dice. Entonces es una idea que estamos trabajando de ese punto de vista también, en tratar de revalorizar o rescatar más que nada un poquito el uso tradicional de las plantas medicinales para curar ciertas afecciones. Exacto. Por ejemplo, nuestras abuelas, por ejemplo, ¿verdad? Nuestras abuelas, anteriormente no había farmacias. Exacto. Había, creo que, boticas, sí. y bueno, y si tenías algún tipo de dolencia, sobre todo a nivel estomacal, tipo pigarracú o pigarurú, esos se trataban y se siguen tratando exclusivamente con plantas medicinales, ¿verdad? Con pojanonzá o lo que sea, o pojañaná, más que nada. Entonces, lo que queremos es justamente tratar un poquitito de promocionar también nuestra cultura ancestral en el uso de las plantas medicinales para estas dolencias, para estas afecciones, y que la gente vuelva un poquitito a usar otra vez. Simplemente nos encontramos con una realidad que hoy en día, como todo está muy rápido, y la gente tiene, creo que, más compromisos, entonces parece que ya no tienen tiempo para sentarse y hacer hervir y hacer una infusión o hacer una pomada o algo para tomar. Les encantaría, pero no tienen tiempo. Exacto. Entonces, lo que queremos justamente es buscar un poco ese término medio y promocionar de vuelta a las plantas medicinales, sobre todo a ciertas plantas para ciertas dolencias. Entonces, tenemos un proyecto con la Universidad Nacional de Asunción que se llama En la Ruta del Pojañaná, que es un proyecto audiovisual. Qué bueno, ¿verdad? Estamos buscando sponsor hasta ahora, ¿verdad? Entonces, un llamado ya de paso, sí, entonces, un llamado para ya, que... ¿verdad? Para justamente promocionar un poco diríamos, las aptitudes medicinales de nuestras plantas, ¿verdad? Pero también mostrar un poco también desde el punto de vista de investigación científica. Exacto. Es decir, mezclar un poco lo que es nuestras costumbres ancestrales, pero también promocionar un poquito también los trabajos de investigación a nivel científico que se están haciendo aquí en Paraguay y que no se conocen, ¿verdad? Es así. Así, nuestra rectora, por ejemplo, la doctora Zulivera, hizo un trabajo fabuloso de tesis sobre el burrito, por ejemplo, ¿verdad? Impresionante. Impresionante, así que ella es una de las primeras interesadas en que justamente este tipo de proyectos se vaya impulsando y vaya tomando forma y se vaya desarrollando. Definitivamente, y hacernos más eco de esto y poder aportar también nosotros desde el ámbito donde nos toca estar. Hoy, en este caso, como medio de comunicación, tratar de mostrar un poco lo que se está haciendo de este sector tan pero tan importante. Ingeniero, más que nada agradecerle, excelente la charla, muy amena la conversación, interesante conocer cómo están trabajando desde la INCUNA, digo bien, desde la UNA en general, y todo lo que concierne a este sector tan pero tan interesante. Desearle muchísimos éxitos y, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Mi querido David, te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por el espacio a 5 días. Lo que queremos justamente es llegar y promocionar un poco nuestros trabajos y que la gente vaya conociendo un poquito más lo que estamos haciendo. Así que este espacio y este tiempo que nos diste es fabuloso. Así que yo soy el agradecido y estoy a las órdenes de disposición cuando me llamen de vuelta. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias, y así será definitivamente con algún otro tema. Bueno, momento de hacer la pausa. Usted no se desprenda, son las 18:33. Tenemos 21 grados actualmente. Todavía el tiempo un tanto inestable a estas horas de la tarde. Tener cuidado al volver a la casa con los raudales, la pista un poco mojada a estas horas y la poca visibilidad. Pero bueno, hacemos la pausa nosotros y a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.